camí de solitud. En tres barrancs d'albades tristes. Un momento. Bueno, a ver, pero tú lo fuiste antes. Pero tú fuiste antes. Bueno. La base de este tipo de licores es medicinal. No estamos hablando de tomarnos un montón de botellas para juntarnos con los amigos, sino que hay una base medicinal fuerte porque resulta que aquí, imaginaos, ahora estamos todos muy bien. Tenemos vamos al médico, nos duele esto, vale, nos curan enseguida, nos dan unas pastillas y arreglados. Pero ahora resulta que, imaginémonos hace 40 o 50 años, la gente que vivía en las masías, esa gente tenía acceso a la medicina que hay hoy en día y tenía que curarse con lo que tenía alrededor. Lo que tenía alrededor quería decir, bueno, que realmente había remedios con animales, remedios con plantas y con minerales, pero quería decir que tenían que tener un buen conocimiento de lo que tenían alrededor de sus masías y de sus zonas, ¿no? Y con ello, ellos hacían infusiones, se hacían tisanas, se hacían cremas, hacían distintos tipos de cataplasmas para curarse todas las enfermedades que tenemos, y las mismas que tenemos ahora, incluso más fuertes todavía, ¿no? Entonces, lo que... Normal. Sí, a veces me pierdo. ¿Cómo estás de él? Porque por ahí dicen que no tiene... Pues te tendrán que acercar porque yo no podía. Acercaros más, veniros por aquí, acercaros todo lo que podáis y luego a la hora de recoger ya no, pero ahora vamos a ocupar, aunque haga calor. Se me caigo que me gustó. Bueno, hemos quedado en que hay que curarse, hay que saber de lo que uno tiene alrededor y hacerse un separador de plantas medicinales. Pero ¿cómo se le ocurre a alguien pasar de la infusión a la botella? ¿Alguien que me lo explique? ¿Eh? Muy bien, porque el alcohol es un conservante muy fuerte. Imaginemos que cogemos esta plantita, la micromeria, el poliol blanc, y que lo tenemos en casa así un año. ¿Va a estar igual con las mismas propiedades que tenía al principio? No, se va a estropear. Entonces,
con el alcohol lo que se consiguió fue tener en una botella esta planta ya, la medicina preparada en una botella que se podía consumir en cualquier momento y tenerla en casa guardada. Además de ser un buen conservante, también es un buen extractante. No se extraen la misma cantidad de compuestos químicos, de principios activos, con el agua, la infusión, que con el alcohol. Con el alcohol se extrae mucho más. Entonces se consiguió hacer unos preparados de hierbas que ahora conocemos como herberos, como licores, que eran medicinales y que ahora mismo pues, podemos ir a la tienda y comprar muchos litros. Pero antes, imaginaos que una botellita así, pues resulta que tenían una para todo el año y para toda la familia. Porque otra cosa importante es que, vamos a ponernos en situación, y en Alcoy, por ejemplo, que lo tenemos cerquita y mucha gente lo conoce. Imaginaos que Alcoy era la Alemania de ahora, que todo el mundo migraba de las zonas rurales a la ciudad, porque era donde había trabajo. Y allí, ¿qué pasaba? Pues que la gente se iba como podía, con una mano delante y una mano detrás, iba toda la familia completa y vivían en pisos hacinados. Unos pisos que no tienen nada que ver con lo que hay ahora, que tenían las ventanas que cerraban mal, que tenían el váter que miraba al río y que sacaban el culete y todo se iba para abajo, y que el río, esa agua, era la que después ya regaba las huertas y con eso comían. Pero claro, no quiere decir que la mierda sea mala, sino que las bacterias que pueden haber, fecales que pueden haber en esa agua, sí que son malas y nos pueden producir pues, unos gusanos o dolores intestinales. Entonces esa gente, ¡ey! ¡El jefe! Bueno, esos gusanos intestinales, ahora mismo uno va con un niño con juguete y le da cualquier cosita y lo curan. Pero antes tú tenías un hijo con sus gusanitos y directamente podía morir. Entonces había que tener remedios que fuesen buenos para curar esos problemas. También el vivir en unas casas que estaban así irregular, en una zona fría como es Alcoy, que hace como una olla, hacía que la gente tuviese muchos resfriados. Entonces estamos entrando en otro tema, y es que hay enfermedades locales en función del sitio donde uno vive. Uno vive en una zona muy fría, pues los problemas que va a tener más importantes van a ser reumáticos y problemas respiratorios. Uno vive en una zona donde el agua está contaminada, los problemas más importantes que va a tener son los digestivos. Va a tener muchas diarreas, con lo cual va a necesitar plantas que aprieten, que aguanten y que además del culete, pues que hagan algo más. Y después podemos tener zonas donde haya, pues por el tipo de comida que tienen o por la falta de comida que no puede ser, no tiene por qué ser buena, que tengan problemas digestivos. Entonces se potencian las plantas digestivas. Entonces tenemos dos zonas. La zona de Alcoy, que ya hemos dicho que era para los resfriados principalmente y algunas para las vermífugas, para los gusanitos, y la zona, por ejemplo, de Ibi, Benejama y Bocairente, Bañeros, Bocairente, Benejama, esa zona principalmente lo que tenía eran problemas digestivos. Yo no sé por qué, si es que las habas eran más fuertes o qué les pasaba, pero tenían problemas digestivos. Con lo cual, las plantas que utilizan son carminativas, son que ayudan a movilizar la barriguita, a relajarla en algunos casos y a movilizar los pedetes, ¿vale? Entonces tenemos ahí un grupo de cítricas, que ahora explicaremos. Entonces, de todo lo que hemos estado preguntando, por esto lo hemos averiguado con entrevistas etnobotánicas, preguntando a la gente, que nos enseñen las botellas, todo, podemos hacer una clasificación en función de los grupos de plantas. Y vemos que tenemos unas plantas que son esenciales en el licor, y ahora os explicaré por qué. Otras que son básicas y se pueden poner en gran cantidad, que son estas de aquí. Otras que son secundarias, que son estas tres cajitas de aquí, que son secundarias y que se ponen en menos proporción porque son muy fuertes. Y después todas las que hay aquí delante, que son las particulares, que ya dependen del conocimiento del licorero para poder elaborar bien, o sea, para ponerlas o no en el licor, en función de lo que sepan y de si les gusta o porque lo quieren poner ahí. Entonces vamos a venirnos aquí y vemos las plantas esenciales. Esta planta, archiconocida por aquí, es el timor real, el Dictambus hispanicus. Es una planta prima hermana de esta de aquí, que es la ruda. Que tiene ruda, Dios la ayuda. Y a las mujeres a regular la menstruación y a abortar. Y a ganar lo mismo. Y esta, aunque se llame timo, no tiene nada que ver con los tomillos, es
una rutácea y tiene las mismas propiedades que esta, son hermanitas, ¿vale? ¿Y por qué esta planta se utiliza? Porque todas hacen un olor muy intenso, las podéis oler, pero con cuidado, porque tiene unas sustancias que producen quemaduras, sobre todo cuando nos sudamos y nos da el sol. Entonces hay que cogerla con los dígitos y la nariz que no la toque, ¿eh? Y después intentamos no hacer así para hacernos el tatuaje. Hombre, así en el dedo no va a hacer nada, pero es si nos restregamos mucho, sobre todo yo que la cogí muchas veces. Entonces cuando la pongamos en la... bueno, se utiliza esta planta como aromatizante. ¿Por qué? Porque el aguardiente, cuando se hacía casero, estaba potente, estaba fuertecito. Y muchas veces el tragarse la cucharadita que decían que era buena para la digestión, no era tan fácil de tragar, ¿no? Entonces hubo un médico valenciano que se llamaba Arnaldo Vilanova que dijo que tomar aguardiente porque era muy bueno para mejorar las digestiones, pero que como estaba infumable había que añadirle anís. Y esta planta tiene unos componentes en el aceite esencial que hacen que se parezca al anís. Con lo cual, aparte de unos mitos que tuviese ya venido ayer a la charla, pues hubiese explicado segundo, pues, y que ahora no da tiempo, pues si no os lo explicaría. Pues es una planta muy mágica, aparte del ritual, que la planta que puede ser culturalmente muy apreciada, se ponía en el licor porque daba sabor a anís, ¿vale? Daba una fortor, que ellos decían, le daban un sabor a anís al aguardiente. Como al cogerla puede producir quemaduras, se considera una planta tóxica. Entonces, como la gente es muy precavida, siempre que se pone algo tóxico hay que poner algo que detoxifique, contraveneno. Dentro del contraveneno, uno de los más importantes en el Mediterráneo es de esta especie, que es el panical o cardo corredor o cardo setero, el Erianthus campestre. Esta especie se ha utilizado contra las picaduras de serpientes, las mordeduras de serpientes, las picaduras de los escorpiones, para si nos envenenaban también se ponía. Es una planta muy apreciada, aparte de para las escoceduras, que es el uso que hoy más en día se conoce, para los venenos. Entonces, como es un contraveneno, y cuando te picaba algo, se chafaba lo que era el tallo y se ponía un cataplasma en la zona donde te había picado. Entonces es un contraveneno potente contra un supuesto tóxico externo, que interno no tiene problema, potente, pues la gente del pueblo ponía su contraveneno, ¿no? Para evitar que lo que se ponía fuese malo. Veo que ya no queda mucho, aquí nos han dejado. ¿Tenéis? Esto de aquí, bueno, de aquí, sí, lo único que queda. Sí, ahora lo explicaré. Es que me cogieron más, pero se ve que alguien se llevó la bolsa de su casa. Anda. Mira, aquí se puede, ahora sí unas piezas se puede cortar. De todas formas es muy común, ¿eh? Sí, la podéis poner vosotros en casa. Bueno, es un tronchet, como se dice. Entonces, tenemos esta planta que es la esencial, hay que ponerla sí o sí. Pero como es muy difícil de encontrar, no se encuentra, se pone unas hojitas o un potecito de ruda, pero la ruda es mucho más fuerte. Entonces, siempre es mejor esta. Pero en el caso de que no haya panical, como nos ha pasado ahora, pues la opción es poner otra umbelífera, porque es de la misma familia, que es el hinojo, y que también se ha utilizado para lo mismo, ¿vale? Pero si no, cuando veáis que os vayáis de aquí para abajo, habrán cardos de estos, le pegamos un tijeretazo y se pone dentro de la botella. A ver, ya tenemos las esenciales. Yo tenía por aquí una hojita que me han... Esenciales. ¿Vale? Estas son las que ponemos sí o sí. Después, si os fijáis en la botellita, hay un porcentaje muy alto que ocupan las plantas básicas. Hemos dicho que las básicas son estas. Según hay muchas especies, pero se agrupan en manzanillas, rabogatos y poleos, ¿vale? Estas podemos poner cantidad, porque bueno, también va dependiendo de gustos, porque aquí cada licorero tiene su fórmula. Hay una fórmula por cada uno, así que si hay 2000 licoreros hay 2000 fórmulas distintas. Entonces,
Aquí lo que estas plantas lo que son muy suaves y se pueden colocar en el aguardiente sin ningún miramiento, excepto este que ahora tiene por sí. A ver, todo tiene excepciones en esta actividad. Esto de aquí es la manzanilla amarga. La planta que más se prefiere en el caso de las manzanillas es la manzanilla de cultivo, de huerto, la matricaria camomila resucita, según como la quieran llamar, y que aquí pues, no ha funcionado este año, entonces no tenemos manzanilla de huerto. Esa, como es muy suave, se podría poner en más cantidad. Esta es la manzanilla amarga o la manzanilla de monte y es muy amarga, como ya dice su nombre, y entonces generalmente se le pone cabotetes, cabecitas de la manzanilla. Números impares, porque en la tradición popular siempre el impar tiene más magia que el impar, y podemos poner una, 3 tipos las que queramos, pero no os paséis porque da un sabor muy amargo y sabe después muy fuerte. Si tuviésemos de la otra sí que podríamos poner, pero en este caso no hay, pues estas ponemos en la representación de las manzanillas. La manzanilla que tiene esto gordo amarillo, que tiene la hoja, tiene la gorda y la más grande. Es que hay muchos tipos de manzanillas, aparte de entonces la diferencia entre esta y la de huerto, solo están huertos, no están huertos. Y la de huerto es que estas plantas son de la familia de las compuestas, se llaman compuestas porque todas son un montón de flores. Aquí tenemos las flores que son como tubos, se llaman lígulas, y después hay otras como lenguas, que son las típicas de las margaritas, que se llaman flósculos, las otras se llaman lígulas. Entonces, las margaritas, o sea, las otras, la manzanilla dulce, es de la de poderle quitar las hojitas los petalitos. Es que ahí tenéis una que tiene ¡Mira qué genio! Bueno, pasamos a los rabogatos. Como toda cosa que se precie mucho, es difícil de encontrar. Y este año hicimos una excursión para recoger este material que veis hoy aquí, pero solo encontramos este rabo de gato, que como veis le llaman borde. El rabo de gato borde es, como pasa con esto, el menos apreciado, pero es el más fácil de encontrar. El rabo de gato que más se podría utilizar es la Sideritis fruta. Este, si lo veis, se llama angustifolia porque tiene las hojas así como muy lineales, las hojas muy angostas, ¿vale? El otro es muy peloso, estos se llaman entrenudos, entonces está como más apretado todo y tiene las hojas mucho más anchas. Entonces no se parece nada a este, pero es muy difícil de encontrar. Aquí en la estación antes teníamos, pero ahora ya no tenemos. Entonces, bueno, este es bueno, pero el otro, según los licoreros, sea alto postil, es mejor, pero claro, ellos saben dónde tienen que buscarlo, que está en sitios perdidos del monte. Y aquí tenemos, a ver quién la conoce esta. ¿Nadie la conoce? Esa es la de las olivas. Sayolida. La ajedrea, sayolida, sayolida. Esa planta es la que se utiliza para adobar las olivas, pero la hemos incluido dentro del grupo de los rabogatos porque se parece mucho el sabor y puede ser utilizada también sin manía. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Esa está aquí? A ver, esto de aquí. Esa es la Las esenciales son el listado, el real y la mitad. Y después estamos en las básicas, que son las que podemos poner cantidad. La receta que tenéis ahí está hecha para medio litro. Lo que pasa es que se equivocaron de botellas y nos trajeron más pequeñas. Entonces, pues, es la mitad. Pero aún así, esta receta es la de bonito. Pero si después queréis aprovechar este aguardiente para hacer más cantidad, podéis poner más planta, prensarla un poquito más y ponerle el aguardiente ahora y dentro de 3 meses lo pasáis a una botella más grande. Y entonces le añadís más aguardiente y pasaréis de 200 mililitros a 1 litro, ¿vale? Es la opción que hay de hacer un concentrado de vino. Entonces, aquí tenemos los poleos. ¿Me dejas que me ponga aquí? Dentro de los poleos, la planta más buena, que en este caso sí que la tenemos por suerte, es el poliol blanco, la Micromeria fruticosa. Esta planta de aquí es uno de los poleos más finos que podemos encontrar. Y bueno, si tenéis oportunidad de cogerlo, de
o de comprarlo, bueno, no sé si en las herboristerías lo venderán. Como infusión es espectacular, o sea, sí, pasa igual que con el cactus, es espectacular. Entonces, vamos, que este yo lo pondría como obligatorio, y si os gustan las mentas, le añadiría otra, ¿vale? Entre las otras que podéis añadir es el poliol rojo, aquí le hemos puesto solo poliol, pero esta planta de aquí, la calamita alpina, o el acinos alpinos, esta planta de aquí, que tiene unas florecitas rositas, se encuentra en los ríos y también pues, tiene un sabor muy bueno para poner. Esta de aquí es la famosa hierba de los caracoles y que también se utiliza en los mojitos, ¿vale? La herbasana. Y esta no se suele utilizar tanto, excepto hay algunos grupos de licoreros que les encanta la menta. Venga a poner menta, por eso es básica, porque les gusta mucho el sabor a menta, entonces ellos ponen cantidades. A lo mejor de la manzanilla no les gusta nada y no ponen, y ponen de esta. Y como algo particular, tenemos para las ya muy amantes de las mentas, esto que es un mentastro, si lo lees es mucho más pegaloso, tiene un sabor, un olor muy intenso, muy fuerte, y ya todo se pone de forma casi más esporádica por los licoreros, ¿vale? Pero que también lo podéis probar, y si a vosotros os gusta el after eight y todas estas cosas, pues echarle cantidad, que hay mucha para poner. Pasamos a las plantas secundarias. Las plantas secundarias son las que, si allí no os escucháis bien, os podéis venir para acá. Las plantas secundarias son las que hemos dicho que nos decían que en qué zona estaban. Estaba en una zona de resfriados, una zona de diarreas o lo que fuera. Bueno, entonces, las principales las hemos agrupado en 3 cartones, que son los grupos también a los que hay, que son salvias, tomillo y cítricas. Las cítricas son las mismas que si hablamos de cítricos, porque pertenecen a la misma familia que el limón o que la naranja. Entonces muchas veces se pone a los licores, que aquí no hemos traído porque no teníamos, pero a la hoja de limonero, ¿vale? Por ejemplo, le da muy buen sabor. Como sustituto podemos ponerle más cantidad de esta, que es la melisa. Esta, junto con la hierba luisa, que entraría dentro de esta categoría, son las toallitas de después de las gambas, cuando nos vamos a comer una mariscada, o en las bodas o lo que sea. Es la olerlo y es la misma olor, ¿vale? Después, la tila, como sabéis, todo es muy relajante, pues la gente la suele utilizar también mucho. Lo hemos puesto en este grupo, pero bueno, no deja un sabor así muy intenso. Pasamos a los tomillos. Aquí tenemos 2 tomillos estrella, la pebrella y el cantohueso. La pebrella, porque son los 2 endemismos de aquí, no se encuentra muy fácilmente, bueno, fácilmente no se encuentra en el resto de la península, con lo cual son dos recursos que tenemos aquí de mucho valor, pero que en los licores se tienen que utilizar en pequeña cantidad. Si se hace un licor, yo he visto licor de pebrella solo, licor de tomillo solo, de cantueso, pero claro, son solos, o sea, son el sabor intenso que tenga específico. Pero cuando tú estás haciendo una mezcla ya de hierbas, si ponemos mucha cantidad de esto, nos va a quitar el sabor del resto de las plantas. Entonces, una cosa importante, y es como a mí me la explicaban, aquí os he puesto todo en ramitas. Bueno, de estas ponerle más, de las que pone. De estas os he puesto ramitas, pero la forma tradicional de preparar un herbero es por grapats, en cantidades grandes, un brinet, un poquito de planta, o puede ser incluso así, o tenemos 2 brinets, cogemos 2, ¿vale? Y una rameta. Por eso tenéis puestas en esas una rameta, porque van a dejaros un sabor muy fuerte si los ponéis, ¿vale? Después, tenéis ahí distintos tipos, la pebrella, el cantueso, el tomillo y el romero, todos muy fuertes, porque tienen alcanfor, tienen timol, tienen carbapeén, tienen aceites esenciales, vamos, que es como el Vivaporú, o sea que nos va a saber el licor o Vivaporú, si nos pasamos. Y aquí tenemos las salvias.
Las salvias son plantas que también se ponen en pequeña cantidad y sobre todo porque ennegrecen el licor y los licoreros les gusta mirar hacia el trasluz y que sea dorado. Entonces, generalmente, y un secretillo que os cuento, muchos lo que hacen es coger el brinet, le ponen una cuerdecita, lo sumergen y como la bandera, cuando pasa un mes, lo sacan. Ya se ha extraído todo el sabor que deja la planta, pero no va a seguir extrayendo el resto de clorofilas y cosas que tiene que lo van a hacer negro, ¿vale? Eso es como secreto. Ya está en función de los gustos, también se hace licor de salvia solo, por ejemplo, que se llama salvieta. Y aquí tenemos dos especies, la salvia de la Mariola, la salvia blancoana, y en el resto de la península prácticamente aparece otra, que es la salvia lavandulifolia. Aquí se parecen mucho porque están cultivadas en el mismo sitio y al final las plantas cultivadas hacen las hojas así más grandotas y todo, pero esta tiene las hojas más redondas y están más alargadas y os lo tenéis que creer, por si os lo digo yo, que son dos especies distintas. Y lo mismo nos va a pasar con otras que ahora veremos. Y entonces, como particularidad... Ah, bueno, y eso, a ver, tenemos que meternos esto en la cabeza. Están las salvias silvestres, las que se recogen de monte, pero que la gente también puede cultivar, y la salvia de huerto. La salvia de huerto es la salvia oficinal, la salvia de las boticas. Como veis, tiene la hoja mucho más grande, no tiene nada que ver con estas hojas, ¿eh? Estas son más blancas, más pelosas, estas son más grandotas, verdes, son las que hay en todos los jardines, hay en esta. Esta es la que se ha utilizado siempre para las infusiones. Y, curiosamente, la gente en los licores, aunque cultiva las dos en la casa, solo utiliza esta no la utiliza. Y una de las razones que hemos encontrado, que aunque ellos no lo sabían, pero ha sido pues por inercia y por conocimiento de otro popular, de esto me ha sentado mal, no me lo vuelvo a tomar, es porque esta tiene tuyona, que es la misma molécula que tiene la absenta, ¿vale? La que producía la locura. Que aunque se piensa que no es debida solo a la tuyona, sino que también porque el aguardiente también era malo y porque bebía mucha cantidad, que también incluía mucho, pero ya, si el conocimiento popular nos está diciendo que nunca se ha metido una salvia de estas en los licores, pues tenemos que aprendérnoslo porque cuando uno va de nuevo dice salvia, esta salvia, también la pongo. Y lo mismo nos pasa con esta de aquí, ¿vale? Esta es una salvia que se cultiva en las masías, bueno, que podemos encontrar en las masías antiguas, como cultivo de estos muy prehistóricos ya, bueno, de hace a lo mejor 300 o 400 años, que ha venido de México. Es una planta que tiene propiedades muy relajantes. La llaman salvia roja o salvia vera. El problema que hay es que hoy en día se está trayendo mucha planta también de México, muy parecida a esta, y los híbridos. Y las otras licuan la sangre. Entonces, si nos tomamos esto, si toma esto una persona que también se está tomando, por ejemplo, cintrón, pues va a tener un bajón muy fuerte y puede tener hemorragia. Con lo cual, aunque, porque es un sedante muy bueno, pero no tiene el efecto posterior que puede tener las reacciones de los depresivos que se dan para que te quedes tranquilo y después reacciones adversas. Y la gente nos decía que también lo utilizaba para los niños. Entonces, lo que tenéis que hacer es que si alguien quiere tomar esta planta, que pase por la universidad o por aquí a preguntarlo, porque esto es un boca a boca y ahora compro esta planta del mercadillo y no es, y yo no quiero tener problemas porque haya dicho que esta planta es buena. Entonces, ya que nosotros podemos identificarlas, que no es fácil, o sea, hay que mirar por las hojas sí, pero los híbridos, un híbrido puede tener el mismo aspecto del otro, pero ser tener la composición química de la otra planta. Entonces es mejor que nos traigáis la hierba si queréis cultivarla, y en el momento que os digamos, pues nada, delante, ya se la podéis pasar a los vecinos. Pero por lo menos asegurarnos de que lo que estamos tomando es seguro. Y ya que tenéis la oportunidad de poder consultar, pues mejor venir aquí o al museo y dejarla y llamar, oye, que hemos dejado una planta y ya lo vemos nosotros. Bueno, ya hemos visto las secundarias y ahora vamos, que hace mucho calor, a las particulares. Las particulares incluyen hierbas como esta de la herbeta de la sang, la hierba de las 7 sangrías,
que como os dice muy bien, se utiliza para rebajar la sangre. Esta de aquí, que junto con la, pues pasáis aquella de las flores rositas, vale, son especies totalmente distintas. La centaura y el perico roig o herba pinzell, ¿vale? Las dos son utilizadas como aperitivas, son muy amargas, con lo cual la hierba pincel. Si se quiere utilizar el licor, porque hay en casa algún mayorcico así desganado y con el licor le entra alegría y encima come más, pues se puede poner esta hierba. Lo que pasa es que esta de aquí es muy amarga. Entonces hay que ponerlas también como aquellas que hemos dicho, en pequeñas cantidades, ¿vale? Aquí ya para allá. Esta de aquí, os lo digo como particular, pero después se me ha olvidado y me lo han preguntado. Es una planta que se utiliza solo en una comarca de la Matarraña, en Aragón, en la zona de Sport, que se llama Polygonatum odoratum, el sello de Salomón. Esta planta se utiliza el rizoma y se hacen también unos licores solo con el rizoma, con la raíz que es así tuberosa. Y se utiliza sobre todo para la medicina de la mujer cuando está menopáusica. A ver, ¿qué sigo por aquí? Aquí tenemos dos plantitas para las hemorroides. Y bueno, los licores cabe de todo, aparte de que son también digestivas. Estas dos plantas, muy mágicamente, puestas debajo de la cama y si no se abren, pero yo estoy seguro que se acaban abriendo siempre, porque los jarrones se utilizan mucho y al final se expira, tarda, pero se expira. Entonces uno tiene fe, no se le quita la almorrana y después si se quita es porque uno ha apretado el culete y ha tenido mucha fe, pero mucha. Pero hay que aplicar algo, ¿vale? Que con la fe solo no funciona. No sé que hagan ahí un conjuro y yo de eso ya no sé. Y es que, por ejemplo, esta se utiliza, se deja secar la cabecita, es la piñeta de San Joan, se pica y se utilizan los lavados en el culete, ¿vale? Se hace una infusión y se lava el culete y es antiinflamatoria realmente, o sea que sirve para el problema de las hemorroides. La lencea con esta, la piñeta de San Joan. Y esta de aquí, la siempre viva, aquí se conoce como herba femetera. Se dice femetera, pues se le echaba los gorrinos, pero aparte de eso, que sirve para más cosas, ¿eh? También se ha utilizado en la zona del Boca Oriente como en los licores, porque también es digestiva, ¿eh? Y antihelmíntica. Bueno, eso no os he dicho, bueno, hemos saltado una planta aquí. Rebobinamos. Esta de aquí, que quiero que la conozcáis todos. Esta es una planta como si fuese la manzanilla, pero con hojas grandes, ¿vale? No tiene nada que ver con el resto de mentas. Se la conoce como menta, especialmente en las Islas Baleares, porque aquí ya el uso ya no se recuerda. Es una planta para los parásitos intestinales, pero huele súper bien a menta. O sea que claro, cuando ves las plantas juntas, enteras, te sorprende que una planta pueda ser así, tan bonita y oler tan bien. Ahora no sé si huele ya, porque con tanto tan seco igual, pero bueno, supongo que si la estrujáis, para oler hay que estrujar siempre, ¿eh? Siempre que se quiere oler, menos el dictat, hay que estrujar. Es un olor muy fino. Aquí tenemos las artemisias, las absentas. Tenemos el más popular aquí, bueno, el más popular ahora, porque antes era la absenta, la artemisia xylem. Como os he dicho antes con las dos salvias, os tenéis que creer que son distintas. Realmente las hojas, esto es la absenta y esto es el doncel, son dos especies distintas de artemisia, pero que se han cultivado aquí mucho. Ahora mismo la más frecuente es la arborescens, que es el doncel. Se diferencia muy poquito, sobre todo por el tamaño de las hojas y por el contenido que ya tienen dentro, pero claro, eso no podemos hacer así, poner los dedos y decidir a ver qué tienen. No lo sé. Pero por lo menos yo no me he dado cuenta. Y bueno, ahora ya, mira, aquí veis la red de panical. Claro, muy bien, gracias. No os he dicho que, bueno, no sé si os lo he dicho, que generalmente se utilizaban las raíces. Lo que pasa es que para ponerse a acabar uno ahí, sacar toda la raíz y pinchándose, pues la más comodidad es ir cortando los tallitos así con cuidado. Y ya tiene también actividad, menos, pero también tiene actividad.
Entonces lo suyo es siempre utilizar las raíces parenales. ¿Pero eso para qué era? Es el contraveneno de la otra planta. Si ahora sabemos que el timo real no tiene beneficios, Bueno, pero si vas a hacer un licor tradicional y seguir el conocimiento popular, hay que seguir las enseñanzas de los mayores. Después ya uno puede hacer sus variantes, pero la cuestión está en empezar haciéndolo bien y a partir de ahí ya cada uno que experimente. Y bueno, entonces, ahora yo lo que os recomiendo, la receta esta es para medio litro, sobre todo, bueno, es que esta estaba preparada para hacerla de bonito, pero como vamos a hacer concentrado, lo que sí que pone tomillo, romero, sal y todo eso, respetadlo. Pero de las de aquí, poned lo que queráis. O sea, poned más cantidad y que se quede plano en la botella, porque si no, no vais a poder hacer el litro. Si lo queréis hacer, si no, no va a ser. ¿Y del hipérico? ¿Has dicho algo? Ah, no he dicho nada del hipérico. El hipérico, bueno, todos sabemos que es antidepresivo, que, bueno, antes la he utilizado junto con aquella, ¿vale? Porque teníamos ahí el pericorrot, teníamos aquella, la herba pincel, y aquí tenemos el pericogrop. El hipérico perforatum, la herba de San Joan, de la que hacemos el aceite para las infusiones, y aparte es muy antidepresiva, entonces la gente le tiene mucho amor y también la puedes colocar en los cervezos, pero en pequeñas cantidades. Todas estas se ponen en pequeñas cantidades, de aquí, ¿vale? La fruta de Jimera. Es lo que no tenemos. Sí, pero eso con la hoja de limonero, si vosotros tenéis en vuestra casa, ya le podéis añadir. Yo tengo de limonero. Lo que os digo, ir preparándolo poco a poco. Tenemos limoneros. Mirando, lo suyo es anotarse lo que vais a poner y no, pues si hacéis otra vez otro para poder fabricar y saber si os ha gustado o no, ¿vale? Y después, cuando conforme lo vayáis teniendo, ahí está el aguardiente, allá. Ya, se trata, mirando a Javier, que me la pone. Se trata de al acabar, el escudo y